por la oportunidad. Muy bien, hermanos. Entonces, de veras para mí ha sido un gusto poder participar aquí con Sebastián en esta tarea, en este proyecto. Yo voy a comenzar, es la clase 4 del panorama del Antiguo Testamento y de verdad que es para mí muy animante poder enseñar esta clase acerca de la victoria y decadencia del pueblo de Israel. Y así que para mí eh, es un tema pero interesante a medida que ustedes vean, a medida que lo desarrollamos. Así que en esta clase, que se titula muy apropiadamente La victoria y la decadencia, vemos en el libro de Josué cómo el pueblo por fin hereda la tierra, ¿no? Algo que había planeado Dios por muchos siglos, de poder proveerle a su pueblo un lugar donde ellos pudieran llamarle su hogar. Me imagino, si algunos de ustedes han tenido oportunidad de salir de sus países o de tal vez ir aún de vacaciones por un tiempo y regresar a casa, es algo muy especial. Entonces, hablemos ahora la tierra prometida en el libro de Josué. Eh, este es un mapa. Aquí vemos un mapa de lo que fue la ruta, que es probable, ¿no? Todos los teólogos y a veces no es muy seguro, ¿no? Lo que tal vez algunas personas especulan, ¿no? Pero esto es algo muy probable que ocurrió de cuando salieron de Egipto y viajaron por toda esta ruta. ah, y desafortunadamente, obviamente, por el pecado de la gente, Dios no permitió que la generación que salió de Egipto llegara a la tierra prometida debido al pecado que ocurrió en el transcurso. Um, pero aquí ustedes ven en la parte superior del mapa, ven, no sé si pueden apreciarlo, pero está Gilgal, que es el área donde por fin, cruzando el río Jordán, es donde arribaron los israelitas. En esa parte, ustedes recordarán que cuando cruzaron el río Jordán pusieron unas piedras como conmemoración acerca de cómo Dios los había ayudado milagrosamente a llegar hasta este punto. Eh, en, Aquí esta es una de unas fotos que yo eh, saqué, ¿no? La persona ahí sobre la piedra, que ustedes ahí a lo mejor aprecian, viendo hacia el horizonte, es una ilustración de cómo probablemente Moisés vio, como dice la palabra, vio la tierra prometida desde lejos, ¿no? Pero él no pudo entrar a este lugar. Um, los libros que vamos a estar viendo en esta sesión son parte de lo que se menciona como los libros históricos. Josué, el libro de Jueces, el libro de Ruth, perdón por no deletré bien, pero es Ruth. Todavía me quedan algunos indicios del inglés aquí, ¿no? Pero uh, Josué, Jueces y Ruth es parte de lo que es los libros históricos. Y a través de esta clase, yo lo que quiero poder hacer es ayudarnos a ver claramente la historia, pero no en una forma meramente humana, pero mirar la historia claramente desde la perspectiva de Dios. Un comentario que yo les haría a ustedes es: la historia del pueblo de Dios es una historia de redención, no es una historia también al azar, no es de suerte, no es de coincidencias. Es una historia que fue guiada por Dios para llevar a cabo sus propósitos de poder rescatar a, a su pueblo. Y nosotros vemos aquí eh, cómo existe un patrón del Antiguo Testamento en cuestión del pueblo de Dios. Y este patrón se repite muchas veces a través del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel estaba bajo la bendición de Dios
cuando obviamente salieron de Egipto, ustedes pueden ver aún ese patrón, ¿no? Donde hubo la bendición de Dios, sacarlos de Egipto, llevarlos por el desierto, cayeron bajo maldición en el desierto la generación, y luego después volvieron a regresar a la bendición de Dios. Entonces, ustedes van a ver este patrón, ¿no? Cuando leen el Viejo Testamento, ustedes van a encontrar que este tipo de patrón de bendición, maldición, bendición, obviamente Dios siempre ha querido bendecir a su pueblo. Este patrón que vemos aquí en el Antiguo Testamento es algo que podemos verlo en diferentes tipos de libros, ¿no? En Deuteronomio, Éxodos, Levíticos, los profetas, en libro de Lamentaciones, Ezra, Nehemías. Todos estos libros muestran un patrón, un concepto de bendición, maldición, bendición. Esto es, primero, cuando los israelitas se convierten en una nación por Dios, se establece un pacto. Lo quiero volver a repetir, ¿no? Cuando los israelitas se convierten en una nación que Dios crea, que Dios escoge, se establece un pacto. Esto primero ocurre en el monte de Sinaí. En Éxodo 19 vemos esto, donde podemos ver este tipo de bendición. Podemos ver nosotros en Génesis 2, en estos dos versículos aquí, algunos de los pactos iniciales, tal vez advertencias que Dios hizo en Génesis 2:16, cuando está hablando con Adán y Eva en el jardín de Edén. Les dice a ellos y les dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás, ¿no? Y este es un pacto que Dios hizo inicialmente con Adán y con Eva, ¿no? En Génesis 9 también vemos algo muy, tal vez algo que le gusta a mi esposa, ¿no? A veces cuando vemos un arco iris se recuerda esta escritura en Génesis 9:16, que es cuando habla acerca de Noé y cuando obviamente hubo el diluvio. En Génesis 9:16, la Biblia nos dice que Dios les da la promesa o les hace un pacto, y utiliza aquí la palabra del pacto. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré, dice Dios, y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes. Esto es algo que Dios menciona, y algo que es muy importante que nosotros tengamos en mente acerca de lo que Dios está haciendo. De hecho, estos dos pasajes en cierta forma encapsulan el patrón y la gracia de Dios, ¿no? El patrón obviamente en el tiempo de Noé, estaban, cuando llegó el diluvio y Dios decidió destruir el mundo entero por medio del diluvio. Obviamente fue un periodo de maldición, y luego cuando por fin las aguas eh, se bajaron y empezaron a poder otra vez llegar a tierra, Dios eh, terminó eso, y pudimos ver cómo de nuevo la gente, el pueblo empezó bajo otra vez la bendición de Dios, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Porque nuestro Dios es alguien que trata de castigar a su pueblo, pero no meramente castigar como si fuera una reacción o algo donde Dios trata meramente como de castigar por castigar, pero hay un propósito detrás de él, ¿no? El propósito es que él siempre quiere que nosotros seamos bendecidos. Dios quiere, obviamente prefiere a que seamos bendecidos. De hecho, aquí hay una escritura que básicamente es una de las cosas importantes que necesitamos recordar. En Éxodo 19:5 al 6,
cuando Dios escoge a Israel, los escoge como su pueblo. En Éxodo 19, versículo 5 dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Y esto es muy importante porque aquí Dios establece el pacto con Israel. Les dice a ellos que ellos son los que ha escogido y siempre y cuando ellos obedezcan y cumplan, el pueblo de Israel será un gran tesoro para él. Um, Aquí, en unas cuantas palabras, ¿de qué se trata el pacto de Dios? Um, eh, Básicamente es ustedes serán mi pueblo y yo voy a ser su Dios, ustedes mantendrán mi pacto y yo los bendeciré, y los bendeciré, y los bendeciré, y recuerden esta promesa, si necesito hacerlo, los castigaré, pero más bien me gustaría bendecirlos por 1000 generaciones. Esto es algo que prácticamente Dios siempre, siempre ha querido hacer, ¿no? Bendecirnos. Pero aquí el punto principal es que Dios castiga a su pueblo si nosotros violamos el pacto de Él. Esto es algo que se ha establecido. De hecho, un concepto que creo que voy a hablar un poco más tarde de este concepto, pero hay un concepto que en el libro de Josué que se desarrolla y que yo quisiera tal vez entrar más en detalle después, pero es lo que el concepto de la guerra santa. Y en el libro de Josué nosotros vemos esto, la guerra santa, el concepto de guerra santa es un concepto muy importante de comprender para nosotros. La guerra, hermanos, realmente es una en que Dios pelea. Claro, nosotros participamos, pero realmente es Dios quien lucha por nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros es mantenernos puros, mantenernos santos, mantenernos obedientes a Dios. Si hacemos esto, Dios nos bendice. Si no hacemos esto, Dios no está con nosotros. Ese es básicamente, a grandes rasgos, el concepto de lo que significa la guerra santa. Así que, pero más tarde vamos a hablar un poco más acerca de esto. Entonces vamos a ver un poquito más en detalle acerca del libro de Josué. El libro de Josué es un libro que habla acerca, obviamente, de la conquista de Canaán. Los israelitas se encuentran en el área cuando llegan y cruzan. Se encuentran, o bueno, cuando están listos para cruzar, están en el área norteña o norte de Moab y están listos para entrar a la tierra prometida. En esta área es donde Moisés les predica el libro de Deuteronomio a ellos. Probablemente lo último que Moisés les dice a ellos. Josué los guía entonces a través del río Jordán y luego llegan a un pequeño lugar llamado Gilgal. No es un lugar muy grande, es como tal vez llegan a un lugar que es como una playa, ¿no? Y no es muy grande. De verdad aquí en este libro de Josué y de Jueces, vamos a ver estas cosas, ¿no? De cómo el pueblo empezó su recorrido y su misión a través de la tierra prometida. Cuando vemos el libro de Josué y Jueces, y algo que ocurre durante el periodo de Jueces es el libro de Ruth. Este libro es un enfoque especial que después vamos a ver de eventos en un lugar localizado y de una familia en particular. Es una historia muy inspirante, ¿no? Este libro de Ruth, pero hablaremos un poco más tarde de eso. Aquí está un mapa ustedes pueden ver aquí está el río Jordán y luego Gilgal, más o menos en esa área. Ustedes pueden ver cerca de Gilgal está Jericó, y luego ahí y los diferentes partes. Disculpen que
No pude encontrar un mapa que fuera bastante grande y claro como para mostrar en español. Pero ustedes creo que se dan cuenta de las áreas que son importantes aquí en este lugar. Am, eh, Quisiera hablar un poquito acerca de Jericó, porque es una de las áreas que ustedes tal vez conocen en cuestión de su lectura, de su estudio. Jericó es un lugar, y aquí voy a poner algunos puntos, eh, que era muy fácil de llegar. O sea, eh, debido a la facilidad de llegar a Jericó en años previos, era atacada mucho, eh, era invadida. Y entonces, la gente de Jericó, ellos decidieron defenderse y entonces desarrollaron una inmensa muralla, ¿no? Para poder protegerse, un muro, una pared, ¿no? Algo que los protegiera. Y entonces esto fue algo que ellos desarrollaron. Si ustedes tienen la oportunidad de visitar esta área, se van a dar cuenta, hay recorridos por ahí, pero se dan cuenta que está en un valle y no es muy difícil de poder llegar a este lugar. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo los enemigos de esta gente podían llegar, invadir, atacar, conquistarlos. Y entonces, por eso es la razón que ellos edificaron esta inmensa muralla para poder protegerse. Aquí en Jericó, obviamente, nosotros vemos que Dios ayudó a los israelitas en una forma muy especial para derribar la muralla, la pared y vencer, ¿no? Ustedes saben la historia de cómo Dios le dijo a Josué que fueran cada día y le dieran una vuelta a la ciudad, y en el séptimo día tocaban trompetas y daban gritos, y cómo milagrosamente Dios les ayudó derribar esa muralla y vencer a los al pueblo de Jericó. Um, eh, Aquí, después de que ellos atraviesan la zona montañosa central, después de que toman esto aquí, ellos después, eh, el pueblo israelita se va hacia el sur y después al norte. Esto describe y confirma las campañas militares. Ahorita vamos a hablar un poquito más de las campañas militares, ¿no? Um, Prácticamente fueron, en el libro de Josué se mencionan 3 campañas militares para conquistar la tierra prometida. Así que esto nos ayuda un poco a entender algunas cosas que ocurren en el libro de Jueces. Um, entonces, eh, esta es una historia, y esto es algo que quisiera también mencionar. Esto, el libro de Jueces es una historia de cómo un grupo que salió de Egipto es un grupo formal de esclavos. Y recuerden esto, o sea, los israelitas eran esclavos por 400 años, no sabían otra cosa, ellos no eran un ejército entrenado, o sea, se formó este grupo bajo el mandato de Dios en un ejército, pero no tenían entrenamiento formal. Lo que ellos sabían, al menos esta generación, lo único que sabía era pues que habían venido de allá y sus padres los habían entrenado, pero realmente no había ese entrenamiento. Cada tribu se definió como una división, y así que se formaron obviamente 12 tribus de Israel, se formaron 12 divisiones. Ellos invadieron y conquistaron una tierra que hacía mucho tiempo se les había prometido a ellos. Um, y esto es algo que podemos ver nosotros. Aquí les voy a mostrar la escritura. En Génesis 15, en el versículo 16, es una promesa de Dios a Abraham, y Dios básicamente les dijo a ellos, ustedes pueden leerlo más en detalle, yo quiero enfatizar y concentrarme en este pasaje, pero en Génesis 15, 16 dice, cuando hayan pasado 4 generaciones, esta es una promesa que lo hizo en el libro de Génesis, le dijo a Abraham, cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción.
Entonces, qué está diciendo Dios aquí? Este es primero, un pasaje muy importante porque nos da a entender cómo Dios estaba observando a los amorreos y él observaba cómo se corrompían y estaban empeorando, ah, pero a la vez Dios estaba siendo paciente, como lo sería después con los israelitas. A los profetas dirían después de los israelitas, ustedes son tan malos o peores que los amorreos, por eso es esto que le está pasando a ustedes. Pero ustedes pueden ver aquí cómo la historia, cómo Dios está controlando cosas y está ocurriendo cosas en otros lugares y Dios está preparando ciertas cosas para su pueblo, pero eh, Dios dice, aún no es tiempo para que ustedes puedan entrar a esta tierra, ¿no? Todavía no, los hijos de los amorreos en este tiempo, cuando habló en Génesis 15, todavía no estaba en un tiempo donde Dios consideraba que debería de sacar al pueblo de, de, de Egipto, obviamente después, y llevarlos a la tierra prometida. Um, pero esto es algo que tenemos que ver que es muy importante, de cómo Dios está trabajando y cómo podemos ver una perspectiva de cómo Dios está pensando, ¿no? Es muy interesante para mí, ¿no? Que le dijo a Abraham 4 generaciones después, tus descendientes van a entrar a esta tierra, ¿no? A esta tierra prometida. Um, ¿Qué lecciones podemos ver aquí? Las lecciones que podemos ver nosotros en cuestión de lo que Dios está haciendo. Es algo que si nosotros entendemos esto, vamos a encontrar muchas lecciones, cuestiones paralelas a nuestra situación personal. Eh, las lecciones que se aprenden aquí y vemos cómo es, aquí vemos una manifestación de la gracia de Dios. Aquí en San Diego estamos haciendo todo el año el tema, aquí en San Diego es de gracia, de la misericordia de Dios. Y las lecciones aquí, obviamente, los israelitas definitivamente no merecen la tierra, no la merecían, no deberían de estar ahí, no era su tierra, pero Dios les había prometido, de nuevo le repito, en referencia a Génesis 15, Dios les había prometido esto, no es que se lo habían ganado, pero ellos lo aceptaron como un regalo de Dios, que Él hace como cumplimiento de una promesa. Ah, entonces, aquí nosotros vemos cosas que son, que resuenan con nosotros en cuestiones paralelas a nuestra situación personal. Nosotros, como discípulos, somos gente que también se nos ha prometido una tierra prometida, ¿no? En este caso no es Canaán, es el cielo. Aún no llegamos ahí. La pregunta es, ¿lo merecemos? ¿No lo hemos ganado? Y la respuesta es obvia, ¿no? Claro que no. Pero es la promesa que Dios nos ha hecho y obviamente y definitivamente es es una promesa, un lugar, el cielo, que va a ser mucho mejor que, que la tierra prometida para los israelitas, ¿no? Llegar al cielo. Eso va a ser increíble. Eh, También quisiera hablar un poquito acerca de la estructura del libro de Josué. Básicamente se divide en dos, ¿no? La conquista de la tierra prometida y luego la distribución de la tierra. Este tipo de estructura es una estructura que se llama estructura bífida del libro de Josué. Significa que es una estructura donde un libro es dividido en dos partes. Y este tipo de estructura es utilizado en aproximadamente la mitad de los libros del Antiguo Testamento. Los primeros, por ejemplo, en el caso aquí de Josué, los primeros 11 capítulos son muy interesantes, son increíbles, porque hablan acerca de las diferentes campañas militares que ocurrieron, habla acerca de lo que ocurrió con el pueblo, los problemas que tuvieron, las situaciones, las victorias, todo eso. Así que los primeros 11 capítulos son muy interesantes, pero los siguientes capítulos, la verdad, para serles francos, son un poco aburridos para el lector, o sea, para nosotros, ¿no? Que estamos leyendo,
porque básicamente está hablando acerca de la distribución geográfica de la tierra, o sea, estaban dividiéndola en diferentes tribus, ¿no? Y si ustedes leen eso, nosotros como lectores, am, no era muy interesante para nosotros, pero si tú fueras uno de los que vas a recibir uno de los terrenos, entonces sería muy interesante y además muy importante para ti y para obviamente si tú tienes hijos, ¿no? Para mí, yo aquí en San Diego tengo la bendición, la fortuna de que Dios me dio la oportunidad de poder comprar mi casa. Am, yo me moví aquí a esta casa donde estoy viviendo ahora en el abril del 2000, cuando recibí los documentos con el título y me dieron como un tipo de mapa donde delineaba mi propiedad, ¿no? Lo que me pertenecía. Y fue muy interesante, lo leí con mucho cuidado, con mucho interés, pero obviamente si yo les diera esto a ustedes para leer, no creo que sería tan interesante, ¿no? El leerlo. O sea que, entonces depende de quién es el que lo está leyendo, pero de verdad es algo muy maravilloso, donde Dios está distribuyendo la tierra, ah, y obviamente este es lo que nosotros observamos en cuestión de la estructura del libro de Josué. Ah, un poco más detalles de la estructura del libro de Josué. Eh, los primeros 8 capítulos son utilizados para describir la campaña militar central. O sea que después de que conquistaron Jericó, entraron por esa zona, que es una zona montañosa, y es un área central, así que se llamó la campaña militar central, y conquistaron 3 ciudades, ¿no? Bueno, voy a llamarle 3 ciudades. Más tarde les digo cuáles fueron, pero ustedes pueden, tal vez con sus estudios que han hecho, tal vez pueden saber cuáles son. Pero lo interesante que quiero que ustedes vean es cómo aquí ah, el autor del libro de Josué tomó por inspiración del Espíritu Santo de Dios, o sea, tomó 8 capítulos, ¿no? Para describir en detalle la campaña militar de lo que ocurrió. O sea, en el capítulo 9 y 10, solamente 2 capítulos para describir la campaña militar de la conquista del territorio sur, que era un territorio más grande, pero eh, el autor solamente utiliza dos, dos capítulos para describir esta campaña. Y luego la campaña militar de la conquista del territorio norte, solamente un capítulo. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Que nos habla acerca de algo que más tarde quisiera describirles. Pero después, en algunos detalles, habla acerca de una lista de reyes conquistados y tierra conquistada, y luego la distribución de la tierra. Cabe notar algo muy importante, y es que hubo terrenos muy grandes que no fueron conquistados. Eh, el plan de Dios era que Dios quería que ellos tomaran posesión de toda tierra, pero vemos cuando leemos el libro de Josué que no fue así, ¿no? Y es importante que tomemos nota de esto. Podemos enfocarnos en lo positivo y lo increíble y lo supernatural de los eventos, de lo que Dios hizo, pero necesitamos también mencionar que el pueblo de Israel, aunque Dios les había dicho a ellos, a su pueblo, que el plan era que necesitaban sacar a los enemigos de Israel de toda esa tierra, no fue algo que ellos pudieron lograr, al menos esta generación inicial con Josué. Y después vamos a ver un poco más por qué es que fue eso, ¿no? En la campaña central, em, de nuevo les repito, ¿no? Del 1 al 8 describe en detalle la conquista del territorio central.
como les mencioné anteriormente, eran solamente 3 ciudades. Y de hecho, una de las ciudades, Gilgal, ni siquiera era una ciudad, era una playa, es un lugar al que llegaron después de cruzar el río Jordán, pero después, conquistaron estas ciudades, ¿no? Jericó, Ahí y Siquem. Estos fueron lo que se refiere como la campaña central. Um, para el sur era casi el doble de ciudades y más grandes territorios, pero solamente, de nuevo le repito, 2 capítulos. Para el norte, para la campaña militar del norte, era más complicado. Después de que entraron la gente de esta área, empezaron a ver cómo estaban venciendo a muchos pueblos, mucha gente, y ellos empezaron a aliarse en grupos más grandes. um, pero a pesar de todo esto, de que en el caso de la campaña militar del norte, a pesar de que había más complicaciones, alianzas de grupos y más territorios, geográficamente hablando, solamente se utiliza un capítulo. Lo que podemos nosotros definir o determinar con esto es que hay algo especial acerca de los primeros 8 capítulos. No sabemos si fue Josué el que escribió este libro o alguien más, pero escribió en detalle el patrón de una campaña, y todas las demás serían similares. En otras palabras, eh, el autor, Dios, en su inspiración del autor, eh, escribió, y ustedes pueden ver también este tipo de patrón en la manera en que se escribe o la manera en que se detallan ciertas cosas, especialmente en el Antiguo Testamento, donde hay mucho detalle en algo y el autor considera que, o sea, nos da todo detalle, nos da mucha información, nos dice los problemas, y después, por ejemplo, en las siguientes campañas, o sea, no habla tanto en detalle, pero nos da a entender que obviamente es algo muy, pero muy similar en las diferentes otras campañas que existen, ¿no? Después de la distribución de la tierra, se crearon pueblos o ciudades especiales, pueblos de refugio, para lo que le llamo asesinos accidentales. Um, se desarrollaron pueblos para los levitas. Luego, el libro de Josué habla acerca de una lista de conflictos entre tribus, y finalmente en el epílogo de Josué vemos retos acerca del pacto que habían hecho con Dios. Esto es algo que al final de la vida de Josué, ustedes recuerdan, reta a los israelitas acerca de su lealtad. Es cuando él menciona en Josué 24:15, donde dice él: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y lo que Josué está tratando de hacer al final de su vida es que él quería establecer un patrón de convicción. Él quería que el pueblo de Israel se arrepintiera y que fueran siguiendo fieles al Señor, porque obviamente cuando ustedes leen el libro de Josué, pueden empezar a ver cómo empieza a deteriorar las convicciones, la fe del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Pero tristemente vemos nosotros más tarde, obviamente en el libro de Jueces, más tarde vemos cómo abandonaron este patrón rápidamente, ¿no? Lo abandonaron, y es algo que pues obviamente causó muchos problemas en el futuro para ellos. Eh, Quisiera hablar acerca de este concepto. En Josué vemos algo muy interesante que después lo vemos repetido en, uh, en, en el Nuevo Testamento cuando Jesús llegó, pero es este concepto acerca de romper con cultura y tradición. En el capítulo 20, vemos, es un ejemplo de cómo Dios rompía con la cultura y la tradición. Um,
Dios no permite que la cultura o tradición humana lo detenga a él de hacer cosas especiales o de recordarnos de su gracia, ¿no? Um, un poquito, por ejemplo, un ejemplo es en la cultura en ese entonces o en los pueblos alrededor y aún en la cultura israelita, la cultura antigua, por ejemplo, cuando una mujer se iba a casar, la tradición era que la mujer salía de su hogar y se iba con su esposo. Um, eh, y el esposo, por ejemplo, crecía en una área con su familia. Yo soy mexicano, así que es como nosotros los mexicanos. Yo sé que a lo mejor algunos de ustedes pueden relacionarse con esto, pero muchas veces, por ejemplo, en la cultura mexicana, los hijos no salen de la casa hasta que se casan, ¿no? Y a veces cuando se casan, regresan con la nuera, ¿no? Se vienen a vivir con los padres. Eh, pero esto es algo que era muy común, donde cuando una mujer se iba a casar, el hombre iba por su esposa, la traía con su familia, crecían en el área donde él creció, Dios um, básicamente cambió esto. De hecho, ustedes recuerdan cuando Dios habla acerca de cuando un hombre y una mujer se casan, y eso es algo que yo utilizo en las bodas, ¿no? Cuando le digo a la pareja acerca de cómo Dios ve el matrimonio, donde habla acerca, dice, por eso un hombre dejará a su madre y su padre para irse con su esposa y ser uno. O sea, Dios dice que también el hombre necesita dejar a su familia y unirse a su esposa para ser, entre comillas, una nueva familia, a desconectada, ¿no? Aparte. Y esto es algo que es un ejemplo de cómo Dios rompe con la cultura y con la tradición. Y aquí vemos nosotros un ejemplo, ¿no? También en el Nuevo Testamento. Ustedes recuerdan el ejemplo de la mujer adúltera, ¿no? Era cuando la capturaron en adulterio. Obviamente, la opción para Jesús, o al menos desde una cierta perspectiva, solamente aparentemente había dos opciones para Jesús en el ejemplo de la mujer adúltera, y era que era o Jesús tenía que obedecer la ley y recoger una piedra y bendecir o autorizar o dar su aprobación de que mataran a esta mujer a pedradas, o la otra opción aparentemente era que Jesús desobedeciera eh, el, el mandato de la ley y no apedrear a la mujer, pero Jesús sorprendentemente, increíblemente, tenía una tercera opción, y era acerca de enseñar acerca de su gracia, ¿no? Al preguntarles a ellos el que no tenga pecado entre ustedes, que tire la primera piedra, ¿no? Y obviamente ustedes saben el resultado, la mujer fue perdonada. Pero estos son ejemplos acerca de cómo Dios rompe con cultura y con tradiciones, ¿no? Otro ejemplo acerca de romper, perdón, con estos patrones eh, es, por ejemplo, cuando David, bendecido por Dios para ser nombrado rey. En el Antiguo Testamento, nosotros vemos que el hijo mayor era el que recibía siempre la bendición y tenía el derecho de ser el rey, de ser el que recibía las bendiciones, o tenía derecho a 2 tercios de la herencia. Era el que se supone que era el jefe de la familia o algo así, ¿no? Pero nosotros vemos cómo Dios rompía estos patrones, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios bendijo a David y, y fue nombrado el rey, él era el menor de sus hermanos. También vemos cómo José no era el mayor, tampoco era el menor, pero vemos cómo no hay este seguimiento de tradición, ¿no? De este patrón. También qué tal Jacobo y Esaú, ¿no? Igual.
Dios bendijo más bien a Jacobo, que era el hijo menor, el hermano menor de Esau. Eh, entonces, aquí vemos cómo la cultura antes era ojo por ojo, diente por diente. De hecho, si se derramaba sangre, aunque fuera algo accidental, por ejemplo, si alguien mataba a un hermano y aunque fuera accidental, el resultado era que alguien tenía que pagar. Aún tristemente en el Medio Oriente, aún todavía existe este tipo de cultura, este tipo de pensar, donde si alguien mata a alguien, aún si es accidentalmente, hay pueblos todavía que básicamente toman venganza y matan a alguien. Por eso es que en la historia en el Medio Oriente, eh, entre las culturas, ha habido áreas en el Medio Oriente que han desaparecido porque básicamente, si tú mataste a mi hermana, yo voy a matar a tu tía, ¿no? Y luego después, mataste a mi tía, yo voy a eliminar a tu tío, a tu papá, o a tu sobrino, a tu primo, o lo que fuera, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que nomás es cuestión de tiempo donde de repente pueden desaparecer pueblos enteros, ¿no? Eh, el romper patrones no es algo donde Dios está diciendo que seamos rebeldes, ¿no? En contra de la cultura y la tradición. No, no es así. Pero lo que sí es importante aprender de este tipo de concepto que Dios introduce en la Biblia es que cuando existen necesidades importantes, no podemos permitir que seamos guiados meramente por cultura o por tradición, ¿no? Um, el, um, ahora quisiera hablar un poquito acerca de las expectativas de Dios. Cuando Dios le dice a los israelitas que van a vivir en la tierra prometida, algunas expectativas o requerimientos de Dios es que los israelitas necesitaban recordar que deberían ser diferentes, ¿no? Un pueblo santo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, por eso la generación pecaminosa se quedó en el desierto y murió esa generación y no iban a entrar a la tierra prometida, sino que ahora iba a entrar un pueblo que en cierta forma era un pueblo purificado, un pueblo que Dios había escogido, ¿no? Un pueblo santo. Y Dios quería que si ellos iban a vivir en la tierra prometida, Dios esperaba y requería que fuera un pueblo que reflejara a Dios mismo, ¿no? Era un pueblo de Dios que actuara, viviera y pensara como un reino de sacerdotes. Y esto es algo que era muy importante. Dios quería que ellos reflejaran de verdad, que fueran distintos, diferentes a todos los pueblos que estaban ahí. Esto eran expectativas que Dios tenía de ellos, de los israelitas. Eh, hay lecciones aquí muy importantes. Cuando, cuando por fin se establecen las tribus en, en la tierra prometida, ah, hay lecciones muy importantes, ¿no? Que podemos nosotros, de hecho, el capítulo 22 es un ejemplo que, de hecho en algunos casos entre iglesias o dentro de algunas iglesias, yo he participado en cuestión de resolución de conflictos. En el capítulo 22 vemos un ejemplo de malentendidos, de falta de comunicación, y más importante es un ejemplo de nuestra naturaleza pecadora, ¿no? De a veces de asumir lo peor y no tener la gracia para hablar directamente con los hermanos. Hace poco tuve una situación aquí donde hubo un gran problema y fue porque una pareja asumió ciertas cosas y no habló con esta pareja, y empezaron a haber problemas entre ellos. Y lo peor del caso es que empezaron a hablar de esto con otras parejas y no fue hasta que cuando llegué yo, lo primero que hice obviamente fue el juntarlos, hablar. Nos dimos cuenta que gracias a Dios hubo arrepentimiento y hubo reconciliación,
pero fue algo muy similar a esto, ¿no? Donde hubo un ejemplo de malentendidos, ¿no? Y si usted recuerda, ¿no? El capítulo 22 básicamente habla acerca de la situación que ocurrió entre una tribu que se quedó del otro lado del Jordán, y ellos edificaron, hicieron un monumento cuando los israelitas del lado oeste del Jordán vieron esto. Ellos asumieron que los hermanos, la tribu eh, de Rubén y Gad, básicamente estaban haciendo algo, algo malo, ¿no? Las tribus de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés. Ellos hicieron un monumento, y las otras tribus estaban ya armándose. Las otras 10 tribus se juntaron, hablaron, asumieron, malentendieron, y ya estaban listos para ir en contra de las tribus de Rubén, de Rubén y de Gad, para ir a atacarlos y destruirlos, pero fue un malentendido completamente. Entonces, hay lecciones que son muy importantes. Nosotros vemos aquí estas lecciones que tenemos que aprender, ¿no? Cómo, cómo hay cosas que a veces ocurren, ¿no? en nuestra sociedad. Esto fue un poco acerca de las cosas que iban a ocurrir en el futuro, ¿no? Cómo había ciertas cosas donde pueblo israelita eh, estaban, tal vez había cosas en el corazón que no habían aprendido, no habían madurado, y básicamente los iban a meter en algunos problemas muy serios. Quisiera ahora entrar, después de que termina aquí la historia en el libro de Josué, con la despedida de Josué en el capítulo 24, tratando de ayudarlos a que regresaran, porque ya empezaban a deteriorarse en sus convicciones y su fe. Quisiera ahora comenzar e irme a la siguiente parte de la decadencia, que básicamente es lo que nosotros, en el libro de Jueces, ¿no? Um, y aquí quisiera hablar acerca en el libro de Jueces, perdón, en el libro de Jueces, es un libro de, um, es en la extensión de la conquista, hablando del libro de Josué. Obviamente la creencia popular es que la conquista de la tierra prometida fue completa. La realidad es que no fue completa. Y ahora vemos en el libro de Jueces eh, cómo el libro de Jueces cubre siglos, ¿no? En algunos casos, algunos dicen que fueron 300 años o fueron más. Es muy difícil por diferentes factores, pero el libro de Jueces habla acerca de un estrago desesperado por mantener la tierra prometida, debido a que enemigo tras enemigo trata de quitarlo, ¿no? Eh, Así que los israelitas ya están establecidos en la tierra prometida, no han podido conquistar y expulsar a todos los enemigos de esa parte, y empiezan ellos a tener problemas. Uh, y no la conquistaron, les adelanto un poquito, por el pecado, por su pecado, no pudieron conquistar toda la tierra, y vemos el resultado de estos pecados, ¿no? Que tuvieron ellos en su vida. El libro de Jueces cubre el periodo desde la muerte de Josué, que fue alrededor de 1360, hasta el tiempo después de Samuel, alrededor de 1060. Este es un periodo de 300 años, pero como les menciono, es muy difícil de determinar
cuáles fueron los tiempos aquí. Pero el énfasis de este libro, en el libro de Jueces, definitivamente, perdón, este es un libro de decadencia, este es un libro de tragedia, pero no quiere decir que todo fue malo, pero definitivamente no tiene un final muy feliz. Um, la decadencia ocurre en 4 aspectos, básicamente. Ocurre la decadencia uh, o, o tal vez empieza la decadencia militar, empiezan a perder batallas, la moral en el ejército no es muy buena, empieza a haber decadencia espiritual, decadencia religiosa y luego una decadencia moral. Esto es lo que ocurre dentro de este libro de Jueces. Algunos puntos importantes en el libro de Jueces. Las conquistas tenían resultados muy débiles. En otras palabras, cuando ellos, en el libro de Jueces, cuando se levantaba alguien y los dirigía y ganaban una batalla o derrotaban a un enemigo, no era una victoria muy permanente, no era algo donde de repente los enemigos que ellos derrotaban se volvían a levantar y de nuevo, por ejemplo, si los israelitas expulsaban a alguien de una región, conquistaban esa región, pero luego el enemigo, los enemigos de ellos volvían a regresar y tomaban otra vez la tierra. Entonces, era algo que no era muy, sus conquistas no eran muy permanentes. La decadencia de una generación a la otra fue muy rápida. La falta de preservación de valores de una generación a la otra también fue una de las causas que en este libro de Jueces, el destino y la vida de los israelitas no fue muy buena, ¿no? Como ejemplo, tal vez yo les diría, tal vez ustedes en sus propias familias tal vez han visto cómo tal vez cuando, en mi caso, cuando mis abuelos vivían, nuestra familia tenían valores muy importantes, teníamos tradiciones, teníamos cosas que hacíamos, pero cuando murió, por ejemplo, en mi caso, mi abuela, ella era alguien que siempre motivaba y toda la familia la quería y la respetaba, pero cuando ella falleció hubo todos se fueron para por su lado, ¿no? Y entonces empezó a declinar en nuestra familia muchos de los valores. Lo veo ahora en algunos de mis sobrinos, donde ellos ahora no tienen los mismos valores con los que yo crecí. Así que fue muy rápido de una generación, bueno, ni siquiera de una generación, tal vez de un nivel de familia a otro, ¿no? Mis sobrinos son, por decir, unos 20 años menores que yo y pueden verse cómo hay una desintegración de los valores con los que yo crecí. En el capítulo de Jueces 19, yo aquí le puse hasta qué punto bajo puede hundirse el pueblo, ¿no? Porque fue uno de los peores momentos de los israelitas, ¿no? De veras, cuando usted leen Jueces 19 y 20, pueden darse cuenta que hasta qué punto tan malo han llegado los israelitas, ¿no? Hasta qué punto tan malo el pueblo formal, el pueblo de Dios, el reino de sacerdotes, hasta dónde se han hundido. Pero también en el libro de Jueces vemos un patrón donde Dios siempre se presenta generosamente una y otra vez para rescatarlos sin que ellos merecieran nada de esto, pero Dios siempre muestra su gran y maravillosa gracia, su amor, ¿no? Siempre lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Donde, y lo vamos a ver un poco más tarde, ahorita les voy a dar un ejemplo, pero obviamente existía bendición, perdón, sí, la maldición, luego bendición, maldición,
y el patrón igual, ¿no? Este tipo de patrones donde Dios venía y lo rescataba una y otra vez. Otros puntos importantes del libro de Jueces. En el libro de Jueces vemos cómo había líderes carismáticos, ¿no? Líderes que se levantaban. La gente obviamente miraban a estos hombres y era obvio, los reconocían a pesar de que a lo mejor estaban en pecado. El pueblo reconocía que eran hombres de Dios y se levantaban a seguirlos, ¿no? Um, Había una gran necesidad de tener un verdadero rey. Y obviamente eventualmente eso ocurrió, como lo vemos después en los libros de Primera y Segunda de Samuel, vemos eso, ¿no? Pero en el libro de Jueces vemos que se desarrolló una atracción a la idolatría. Obviamente no nos debería sorprender eso, ya que hay mucho pecado, los valores se están deteriorando, existe una independencia, empieza a haber una desintegración progresiva aún de la unidad de las tribus. Y estas son cosas que no deben sorprendernos, porque obviamente cuando Dios no estamos siguiendo a Dios, obviamente vamos a seguir nuestros propios impulsos y motivaciones, y vamos a seguir nuestra propia sabiduría, y vamos a empezar a imitar el mundo, y el mundo obviamente ustedes se dan cuenta cómo existe tanta desunidad y desacuerdo. Al final de Jueces, la nación cae y se separa políticamente y pelean unos contra otros. De nuevo, ¿no? Esto no es algo que debe de sorprendernos. Es algo que obviamente iba a pasar. Aquí está un poquito del bosquejo del libro de Jueces. Existe un énfasis en la decadencia militar en el capítulo 1 y 2, énfasis en la decadencia espiritual, capítulo 2. Los jueces son presentados, comenzando con Otoniel en Jueces capítulo 3, versículo 9. Se mencionan 12 jueces en el libro, 6 jueces menores y 6 jueces mayores. La verdad es que probablemente hubo más jueces, pero solo se mencionan estos 12. De nuevo, es como lo que les mencionaba anteriormente, donde el autor, Dios, nos da mucho detalle acerca de algunos aspectos para que nos demos una idea muy clara de lo que significaba un juez y más específicamente un juez menor y un juez mayor. De hecho, cuando ustedes ven aquí los jueces mayores y jueces menores, los mayores se habla bastante acerca de ellos y son ilustraciones. Yo creo que el autor Dios no quiso mencionar más. Es interesante, ¿no? Que fueron 12 porque 12 tribus, ¿no? Yo creo que es suficiente, ¿no? Como los ejemplos que da acerca de los 12, 6 menores, 6 mayores, pero lo más probable es que hubo más jueces, solamente que no se menciona. Eh, uh, en el bosquejo también vemos nosotros en el libro de Jueces que hubo un desorden religioso, como se mencionó anteriormente, prácticas de idolatría, había desorden moral. Jueces 19 y 20 es lo peor de todo en Gibea, donde se supone que es una ciudad en el área central de Israel, que se supone un área segura, pero lo que pasó ahí, lo que se menciona en Jueces 19 y 20, ustedes si tienen oportunidad de leerlo, es algo horrible, ¿no? Donde un sacerdote levita se supone que iba a ir a esta parte y entra en la casa de un hombre ahí, y es donde habla acerca de que quería tener sexo con este sacerdote levita, la gente de ahí, y se crea un relajo donde quieren y demandan que manden al sacerdote levita para tener sexo con él. Uh, el anfitrión de esa casa manda a sus 2 hijas que son violadas y una de ellas es asesinada. Entonces vemos nosotros, ¿no? Qué horrible, ¿no? Qué horrible lo que estaba ocurriendo en esta parte, ¿no? Donde vemos qué tan bajo ha caído el pueblo de Dios, ¿no? La gente de Dios. Y esto que se supone que era un área
en el área central de Israel. Y es un recordatorio acerca de Sodoma y Gomorra, ¿no? Em, eh, También quería hablar un poquito acerca de lo que se menciona como el ciclo deuteronómico en Jueces 2:7 al 19. Este es un patrón que duró casi 1000 años. Y se dice ciclo deuteronómico porque en Deuteronomio se hablan de algunas advertencias, algunas cosas horribles que van a ocurrir, advertencias que Dios había hecho, pero se vuelven una realidad en el libro de Jueces, ¿no? En Jueces 2:10, eh, vemos nosotros aquí cómo ah, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía a Dios, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Si ustedes leen en Jueces 2:10, se van a dar cuenta esa generación, esas personas, no conocían nada de Dios. Tenían una mentalidad pagana. Siguieron a Baal, ¿no? Eh, eh, Siguieron a los dioses falsos. Y debido a todo esto, Dios los entregó a sus enemigos y los entregaba a sus enemigos una y otra vez. Y cuando ellos se organizaban, es muy interesante, cuando el pueblo de Israel en este tiempo se organizaban, recuerdan lo que habíamos hablado del pacto anteriormente. El pacto era que si alguien violaba el pacto, ellos se convertían en enemigos de Dios. Dios los trataba como enemigos. Y cuando peleaban, Dios estaba en contra de ellos, así que no ganaban, ¿no? Así que esto es algo muy, muy interesante, muy importante acerca de lo que estaba ocurriendo en este tiempo. Entonces, vemos el patrón aquí, ¿no? Que quisiera repetirles. El pueblo de Israel en el libro de Jueces, vemos este patrón de donde eran fieles y libres, Dios los bendecía, luego ellos se alejaban de Dios, y luego Dios se enoja y los castiga, caen bajo maldición. Dentro de este periodo de tiempo, cuando están bajo maldición, ellos son oprimidos, sufren por mucho tiempo, ellos lloran y claman, y luego Dios los rescata por medio de jueces, de nuevo vuelven a ser fieles y libres, pero luego rápidamente después de nuevo son infieles. Y este tipo de patrón se repite muchas veces. Este patrón ocurre por los siguientes 1000 años, aún en las historias de Primera y Segunda de Reyes. Nosotros nos damos cuenta, cuando ustedes lo leen ahí, se dan cuenta que ni siquiera había dos reyes seguidos que fueran buenos. Entonces, esto era algo muy, muy interesante, ¿no? Que, estaba ocurriendo, y de nuevo se repite el patrón. Algunos repasos de los capítulos finales del libro de Jueces. eh, en Jueces 21, por ejemplo, perdón, en Jueces existe un gran número de enemigos. Eh, de hecho, un ejemplo de los enemigos y cómo las cosas cambiaron, por ejemplo, los filisteos se convierten en los enemigos principales del pueblo de Israel. En el libro de Josué no son tan grandes, o sea, ellos no eran nadie, ningún tipo de amenaza, o sea, obviamente sí eran enemigos, pero en el libro de Jueces se vuelven grandes, ¿no? De hecho, en los libros de Primera y Segunda de Samuel, um, eh, nosotros vemos cómo ellos han crecido tanto, ¿no? Al final de Primera de Samuel, por ejemplo, cuando muere Saúl, los filisteos casi ahora tienen 3/4 del territorio. Así que esto es algo donde es algo que está ocurriendo, y nosotros al ver esto nos damos cuenta qué trágico, ¿no? El último juez, bueno, algunos de los jueces, él pelea solo, ¿no? Los otros jueces, ¿se recuerdan?
eran hombres que se levantaban a pelear y jalaban mucha gente con ellos, pero no eran hombres que eran, digamos, jueces o que dirigían a todo el pueblo, ¿no? Eran jueces regionales, hombres caudillos que se levantaban para tratar con amenazas que eran amenazas regionales o locales. Y después vemos nosotros que hubo una horrible idolatría que se describe en el capítulo 18, que ya hablamos un poco acerca de eso. En Jueces 21 termina el final de esta tragedia. Vemos nosotros aquí, en Jueces 21 termina la Biblia diciendo, en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Y esto es algo definitivamente muy triste, ¿no? Donde definitivamente termina este libro definitivamente una reflexión de algo muy malo, ¿no? Um, Quisiera hablar un poquito ahora a mí me gustan las historias felices, ¿no? Así que vamos a hablar un poco acerca del libro de Ruth. El libro de Ruth es muy interesante porque el énfasis de este libro es, en general, habla acerca del control de Dios sobre la historia, cómo Dios tiene control sobre la historia. Dios permite miserias a gente recta, en el caso de Ruth y Noemí y personas rectas. Vemos la obediencia a Dios, es lealtad en acciones hacia otros. Este es un énfasis. Nosotros podemos ser excepciones y el linaje del Mesías es algo común y noble. Pero el libro de Ruth, yo le puse aquí como título El otro lado de la moneda. La historia del libro de Ruth ocurre al mismo tiempo a la historia durante el tiempo de Jueces. Ruth es una historia feliz, es una historia animante, inspiradora. De verdad es una historia muy increíble. Habla acerca de la soberanía de Dios, donde nos da a entender cómo Dios está en control de las cosas, ¿no? Aun cuando pasan cosas malas en todas las partes de Israel, ¿no? Hay buenas cosas que pueden pasar en otro lugar pequeño como Belén, que es donde ocurrió esto. La lección aquí es que si eres fiel a Dios, aun cuando todo esté mal, tú puedes ser la excepción, ¿no? Y esta es una lección muy importante que aún podemos enseñarle aquí. Por ejemplo, este es un libro que a veces es bueno enseñarle a los adolescentes, ¿no? Aquí en la iglesia, porque a veces ellos cuando van a la prepa, pues obviamente están expuestos a muchas cosas malas, ¿no? Hay malos ejemplos, muchas tentaciones, muchos problemas, presiones, muchas diferentes cosas. Y este libro es un buen ejemplo para enseñar a los adolescentes o a otras personas que estén pasando por cosas difíciles o que están rodeados de situaciones malas, ¿no? Donde uno se da cuenta de cómo aún Dios puede trabajar poderosamente y hacer cosas buenas, aun cuando tal vez las cosas a tu alrededor no son tan buenas. La historia de este libro, Ruth, es una mujer de Moab que se casa con un israelita durante un tiempo difícil de hambre en Israel. O sea, cuando hubo una sequía y hambre en Israel, en este caso, esta familia de la que estamos hablando era una familia que vivían en Belén, y ellos escucharon que en Moab llovía y era más fértil, entonces se cambiaron acá, y una de esas familias, Elimelech y su esposa Noemí. Y es interesante, la palabra Noemí quiere decir dulzura, ¿no? Yo creo que Noemí era una mujer muy dulce, ¿no? Entonces,
yo creo que es muy apropiado, ¿no? Y Elimelech y su esposa Noemí tenían dos hijos, ¿no? Malón y Kelión. Ellos se mueven a Moab, uno de los hijos se casa con Ruth y después muere, y también muere el hermano que estaba casado con Orfa. Ahora entonces resulta que Noemí se queda sola con sus dos nueras y decide regresarse a su pueblo en Belén. Este es prácticamente la historia, ¿no? Vemos cómo Orfa se despide de Noemí y luego, pero Ruth no se despide de Noemí. De hecho, es cuando habla y le dice a Noemí que ella irá a donde ella vaya y vivirá donde ella viva, y su pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es una historia fascinante, es una historia increíble, en medio de la tragedia, en medio de las cosas difíciles que estaban ocurriendo. Vemos nosotros cómo ocurren cosas uh, que de veras pueden ayudarnos a nosotros. También algo muy interesante, que yo lo titulo aquí Evangelismo Familiar. Eh, Obviamente yo creo que la razón por la cual Ruth eh, se dio cuenta de que ella quería irse con Noemí, obviamente aprendió acerca de Dios. Fue, yo creo que una conversión en cierta forma, donde probablemente la familia de Noemí, el esposo, yo creo que han de haber compartido, obviamente practicaban su religión, y creo que Ruth fue impactada por esto, al punto que ella decidió que ella iba a convertirse y seguir a Ruth y no abandonarla. Um, en el libro de Ruth también vemos cómo hubo un hombre, Booz, un hombre de rectitud y obediencia a la ley de Dios. Ruth, muy interesante, ¿no? Se me hace gracioso, ¿no? Pero cuando llegan cuando regresan Ruth y Noemí, se encuentran en Belén de nuevo. Booz es un hombre que es un hombre rico, tiene propiedades, pero también es un hombre que tiene rectitud. Y cuando llegan a Ruth y Noemí, se dan cuenta de que pues son dos mujeres que no tienen muchos recursos, pero algo muy interesante ocurre. Este hombre, Boaz, él eh, es muy obediente, honra la ley de Dios. En ese tiempo eh, había una situación donde Dios le decía a los que eran campesinos, o los que plantaban crecían huertos, o crecían pues plantas y cosas así como alimento en la agricultura. Dios les decía a ellos, en pocos términos, les decía: yo quiero que ustedes planten y sean eficientes en cómo planten, pero no sean muy buenos en cómo cosechan. En otras palabras, esto era la manera en que Dios iba a cuidar de la gente pobre, ¿no? Entonces, cuando Dios había establecido una ley donde les decía a ellos, a los que eran campesinos, agricultores, les decía: cuando estén cosechando, por favor no recojan todo, no sean tan eficientes que recogen cada planta, ¿no? O cada cosa, ¿no? Por ejemplo, si plantaban, no sé, en tomates o aguacates, o lo que se plantara en ese lugar, en esa región, o papas, no recojan todas las papas, ¿no? Dejen, o sea, recojan lo más que puedan, pero dejen algunas de las plantas ahí para que puedan la gente pobre también gozar y poder alimentarse. Y eso es lo que ocurrió, ¿no? Este hombre obedecía la ley, y él era un hombre muy honorable, y de esta manera Ruth y Noemí pudieron pues tomar comida y cuidarse y todo eso. Lo interesante es que
formaron una relación. Tomó la iniciativa, las mujeres tomaban la iniciativa, en este caso Ruth y Noemí tomaron la iniciativa hasta el punto de que Ruth le propone matrimonio a Boaz y Boaz, siendo un hombre muy inteligente, acepta casarse con Ruth y esto fue algo increíble, ¿no? Una gran bendición, una historia muy bonita donde Boaz y Ruth se casan, tienen un hijo llamado Obed, que es el padre de Isaí, que después fue el padre de David, y David, obviamente de ahí viene el linaje de Jesucristo. Así que es una historia muy, pero muy increíble, ¿no? Cómo Dios arregla las cosas para su gloria, aun las cosas que son malas, ¿no? Ustedes cuando miran el libro de Ruth y miran cómo describe la genealogía de eh, este ahí pueden ustedes ver cómo también en este lineaje, cómo hay personas aquí que, por ejemplo, algunas son prostitutas. Aquí ocurre una situación donde en el lineaje que llega hasta Jesús, hay situaciones que son muy complicadas, muy malas, que nacen hijos debido a que hubo violaciones, cosas horribles, ¿no? Pero a pesar de eso, Dios bendice mucho y de ahí obviamente viene este linaje de Dios, una gran manifestación de cómo Dios bendijo mucho a su pueblo, aún a pesar de las cosas malas que ocurren. Así que am, eh, quisiera hablar un poquito. Estoy tratando de hacer algo aquí en mi computadora. Si me permiten un segundo. Quisiera hablar un poquito y aquí voy a hablar un poco acerca de lo que era la Guerra Santa. Me voy a regresar un poquito a la clase 4, donde habla acerca de la Guerra Santa. Y voy a hablar un poquito de esto porque esta es una parte muy importante que quisiera cubrir, ¿no? Eh, la Guerra Santa, el concepto, primero que nada tenía varias características. Es muy interesante, ¿no? Hasta en cierta forma un poco gracioso, ¿no? Pero en la Guerra Santa ustedes pueden ver un ejemplo de este concepto de la Guerra Santa, como les había mencionado anteriormente. Era algo que Dios había establecido. Pero la Guerra Santa, un ejemplo, pues lo pueden ver ustedes en Deuteronomio capítulo 20. Si tienen la oportunidad de leerlo, ustedes van a ver qué gracioso es, ¿no? En cierta forma, ¿no? Pero algunas de las características de cuando se formó este ejército, primero, eh, cuando llegaron a la tierra prometida, de nuevo, no había un ejército establecido. Era un grupo donde se había formado como, en cierta forma, con voluntarios, ¿no? Pero en Deuteronomio 20 vemos un poquito de la perspectiva de cómo se armaba un ejército, entre comillas, ¿no? Um, eh, Había características, ¿no? Y yo le llamo, es una lista de excusas, ¿no? Por ejemplo, eh, el comandante, cuando Dios decía, quiero que vayan ustedes a la guerra, o que vayan a pelear contra esta gente, o quiero que destruyan estos enemigos, o quiero que tomen esta tierra, eh, siempre el comandante, por medio de dirección de Dios, les decía a ellos, les decía el comandante, ¿no? Les decía, ¿habrá entre ustedes alguien que se va a casar? Y, si ese era el caso, el comandante básicamente les daba la excusa para que no fueran a la guerra, ¿no? De hecho, quisiera leerles un poquito de cómo lo describe, ¿no? Por ejemplo,
dice en el versículo 5 de Deuteronomio 20, dice, luego hablarán los jefes, y recuerden, este es para armar el ejército, para luchar contra los enemigos. Les decía, luego hablarán los jefes y dirán, si alguno de ustedes ha construido una casa nueva y todavía no ha vivido en ella, que se vaya a su casa, no sea que muera en la batalla y sea otro el que la estrene. Si alguno de ustedes ha plantado un viñedo y aún no ha podido disfrutar de él, que se vaya a su casa, no sea que muera en el combate y sea otro el que recoja las uvas. Y si alguien está comprometido en matrimonio y todavía no se ha casado, que se vaya a su casa, no sea que muera en la lucha y otro se case con su prometida. Entonces, si eres una persona que se va a casar o va a construir una casa o tal vez está plantando un viñedo, básicamente estos eran excusas para no tener que participar en el ejército y tampoco ir a la guerra. También, obviamente, en el versículo 8 de Deuteronomio 20 dice, después los jefes se dirigirán de nuevo al ejército y dirán, si alguno tiene miedo y le falta valor, que se vaya a su casa para que no acobarde también a sus compañeros. Y cuando los jefes hayan terminado de hablar, los capitanes se pondrán a la cabeza del ejército. Y menciono esto porque es parte de cómo Dios formaba este ejército, ¿no? Dios tenía esta guerra santa, tenía ciertas características muy interesantes. Otra de las características, no había pago, no les pagaban. O sea, en el tiempo antiguo, usted tal vez, si ustedes han leído la historia, o a lo mejor han visto unas películas, había pago en forma de un botín, ¿no? Cuando el pago de incentivo era muy popular. Si les decían básicamente, si ven a la guerra, ven a pelear, si vencemos y tú te encuentras tesoros o lo que sea, tú lo que puedes cargar y llevártelo contigo va a ser tuyo. Pero con Dios no era así. En Deuteronomio, básicamente Dios decía, todo me pertenece, lo tienes que destruir todo, no puedes tomar nada, a menos de que Él diera permiso, ¿no? Instrucción. Entonces, las características de esta guerra santa, no había pago, no habrá botín de ninguna clase, era una guerra solo para defender y tomar la tierra prometida. Otra característica de esta guerra santa, solo Dios puede declarar guerra. Un rey no podía. Si ustedes leen cuidadosamente, se dan cuenta de que a veces algunos reyes hacían guerra sin consultar a Dios y esto los metía en problemas, perdían las batallas. Este es un concepto muy interesante. También cuando alguien quería ir a la guerra, un rey, o era algo en este tipo de concepto, tenía que ser revelado esta guerra por un profeta, no era algo que un rey podía decir, ni siquiera Moisés o alguien así podía ir a pelear contra alguien a menos de que Dios lo autorizara, ¿no? Y que lo revelara. Algunos importantes conceptos acerca de esta guerra santa es, la verdad es que es Yahweh, es Dios el que realmente pelea la batalla, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, en Efesios 6, algo que se repite, algo que Pablo repitió de Isaías 59:17, ¿no? Acerca de ponerse toda la armadura. Era una manera de recordarnos a nosotros. Básicamente Pablo decía, no seamos ignorantes, ¿no? La batalla no es una cuestión de pelear contra gente de carne y hueso, se trata de una batalla espiritual en otro plano, otra dimensión más elevado. Eh, eh, Mi papel, nuestro papel, hermanos, hermanas, nuestro papel en este tipo de guerras santas es ser fiel a Dios y yo ponerme toda la armadura de Dios y usar los recursos de Dios. Tú y yo no podemos derrotar a estos poderes y fuerzas espirituales, solamente Dios puede hacerlo. Entonces, nuestra tarea, nuestra labor es entender que esta es una empresa religiosa, es una cuestión religiosa. Entonces,
el negarnos a nosotros mismos y el ayuno y la oración son aspectos importantes en el tipo de batalla, de guerra santa que nosotros tenemos. Ustedes recuerdan, por ejemplo, hay una historia eh, donde usted lo puede leer en Primera de Samuel, en el capítulo 21. David va en una de estas guerras santas, uh, bendecido y autorizado por Dios, y él llega a, a un templo donde le dice al sacerdote que está encargado, le dice a él que tiene mucha hambre, ¿no? Esto es algo que hace referencia también Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando estaba hablando acerca de que por qué tus discípulos no ayunan, ¿no? Y menciona, de hecho, menciona este pasaje, ¿no? En 1 Samuel 21, donde David, está huyendo de Saúl, pero en el versículo 4, David llega y le dice que tiene hambre, obviamente, ¿no? Y el sacerdote le contesta, el pan que tengo a mano no es pan común y corriente, sino que está consagrado, pero te lo daré si tus hombres se han mantenido alejados de las mujeres. David le respondió con firmeza, como siempre que salimos a campaña, hemos estado alejados de las mujeres, y aunque este es un viaje ordinario, ya mis hombres estaban limpios cuando salimos, así que con más razón lo han de estar ahora. Lo que está diciendo aquí David es que ellos están consagrados, ellos están limpios. Ellos, de hecho, en cierta forma, el sacerdote les entrega el pan consagrado que solamente era para los sacerdotes, pero como ellos estaban participando en una guerra santa, entonces él consideraba que ellos estaban, de hecho, siendo sacerdotes. Y esto es algo muy interesante para nosotros como discípulos, porque nosotros vemos cómo en el Nuevo Testamento habla de que nosotros somos un reino de sacerdotes y nosotros ahora estamos llevando a cabo una guerra santa, ¿no? Peleamos entre comillas contra las fuerzas malignas, ¿no? Obviamente Dios es el que realmente pelea, pero nosotros estamos ahí. Otras características de una guerra santa en el Nuevo Testamento, si ustedes recuerdan, y esta es la más difícil de todas, es que Dios siempre quería la completa destrucción de los enemigos. O sea, Dios quería eliminar la cultura de los enemigos de Dios, y especialmente en la tierra prometida. Esta es una de las razones por las cuales Dios no bendijo a los israelitas, y por la razón por la cual no pudieron sacar a todos los enemigos, porque no obedecieron completamente a Dios en eliminar y destruir a los enemigos de Dios, ¿no? Desde aún en una de las razones que, por ejemplo, en el libro de Josué, si ustedes recuerdan, ¿no? En el libro de Josué, cuando fueron a atacar el pueblo de Ahí, Ahí no era ni siquiera una ciudad muy bonita, era un pueblo un poco sucio, era un lugar donde ni siquiera tenía mucha tradición, era un lugar de paso, ¿no? Donde algunas personas habían llegado y se habían quedado ahí, pero no era un muy buen lugar. Pero no había muchas cosas ahí, ¿no? Pero este lugar de ahí, mandaron ellos unos espías, y cuando regresaron los espías, básicamente dijeron ellos, no es necesario enviar a todo el ejército, solamente con algunos soldados podemos ganar, ¿no? Y vemos nosotros cómo aquí en esta campaña o en esta misión de ir a atacar esta pequeña ciudad, vemos cómo no hubo obediencia, no violaron el pacto de Dios en las características de una guerra santa, ¿no? De hecho, Dios les dijo, les dio instrucción de que no tocaran nada, que todo estaba consagrado a la destrucción.
pero aquí vemos nosotros como el pecado de Acán, él tomó algunas cosas que no debería haber tomado. Ah, la verdad, en mis estudios yo creo que esto era algo que ocurrió más de una vez, ¿no? Acán es, de nuevo, ¿no? La ilustración, el ejemplo, pero lo más probable es que ocurrió más de una vez. Eh, pero Dios pone esto para ilustrar la seriedad. Entonces, aquí cuando van en esta guerra, que se supone que debería haber sido santa, Acán toma cosas que no debería haber tomado, viola el pacto de Dios, y es muy increíble, ¿no? Porque en esta campaña, en esta, donde son derrotados, Israel, mueren solamente 36 personas, si no me equivoco, mueren 36 personas, pero los israelitas y Josué reaccionan como si hubieran muerto miles, ¿no? Recuerden, el ejército en este entonces con Josué era un ejército de miles y miles, ¿no? De hecho, los que subieron a atacar la ciudad de Ahí eran 3,000 hombres. Ellos son los que subieron para atacar, pero los de Ahí los derrotaron y los hicieron huir y mataron a 36 israelitas. Y uno pensaría, bueno, ¿por qué tanto pánico? Nomás son 36, ¿no? Yo sé que es horrible, ¿no? Pero aquí es donde vemos nosotros cómo los israelitas no estaban acostumbrados a, a perder, ¿no? Hasta este momento ellos habían ganado todas las batallas. De hecho, me atrevería a decir que no se mencionan muertes, no se mencionan en Jericó, no hubo ninguna muerte, ningún tipo de tragedia, no ocurrió, ¿no? Eh, entonces, cuando murieron los 36, se asustaron los israelitas, entró en pánico Josué, porque se dio cuenta de que Dios no estaba con ellos y estaba temeroso de que iban a tener el hecho de que ahora ellos se iban a convertir en los enemigos de Dios, ¿no? Entonces aquí vemos nosotros cómo en cierta forma el violador de las órdenes o pacto de Dios se convierte en un enemigo. Y en este caso, debido al pecado de Acán, el pueblo de Israel en ese momento se convierte en enemigo de Dios y por eso pierden la batalla. Después, obviamente, se arrepienten. Josué llama a un ayuno, le pide a Dios, se restaura, vuelven a atacar a Acán de nuevo y esta vez, en esta ocasión, sí los derrotan. Pero en estas características de la Guerra Santa, Dios tenía la intención de eliminar una cultura diabólica, ¿no? Con dioses falsos, que esa era la intención de Dios. eh, por eso es que Dios quería que se eliminara, ¿no? Porque, perdón, después iba a haber problemas con ellos, y eso fue lo que ocurrió. No hicieron caso del todo y se introdujeron pecados en las vidas de ellos. Así que básicamente lo que Dios está diciendo aquí, cuando está en una guerra santa, y hermanos y hermanas, esto es lo que nosotros estamos ahora en una guerra santa, por eso es importante que recordemos la lección de esto. No podemos tener un pie adentro del reino y otro afuera en el mundo. Dios está pidiendo una guerra santa para restaurar la bendición y eliminar lo diabólico y todos los enemigos, incluyendo el enemigo final. Eso es lo que Dios está haciendo. El enemigo final mencionado en Revelación 20, la muerte, ¿no? Ese es el enemigo final en esta guerra santa, ¿no? Entonces, yo quería hablar acerca de este concepto donde los israelitas no obedecieron completamente y se convirtieron en enemigos de Dios. Esto es el concepto de una guerra santa y esto es algo que ustedes pueden ver una y otra vez, aún en los diferentes libros del Viejo Testamento, y también obviamente ahora nosotros podemos relacionarnos que estamos luchando en una guerra santa. Así que esto es lo que yo tenía para compartir con ustedes. Les agradezco mucho su atención y ahora lo dejo en